En este video me gustaría hablar de la forma más breve y clara posible que pueda sobre el infinito. En particular quisiera hablar sobre la perspectiva metafísica más popular en la historia de la filosofía a la hora de hablar o referirnos al infinito. Me refiero a la visión aristotélica sobre los infinitos actuales y los infinitos potenciales. Eso no quiere decir que no hay otras formas de entender el infinito en la discusión filosófica o matemática, pero aquí solo me compete esta perspectiva específica. ¿Y en qué consiste? Bien, para empezar creo que es pertinente preguntarnos qué es un infinito actual y qué es un infinito potencial. No sé si sea necesario aclararlo porque es una distinción sumamente popular, pero por si hiciera falta, se puede recurrir a la física de Aristóteles, en donde dedica varias partes del escrito a hablar sobre el infinito y con el cual nos podemos ilustrar más o menos bien sobre esta tipología. Por ejemplo, cuando Aristóteles eh, discutía sobre la matemática y con el hecho de que los matemáticos trabajan con infinitos números, su abordaje fue negar que sea verdad esto. En su lugar lo que hizo fue decir que ellos realmente trabajan con potencialmente infinitos números. La clave de toda esta distinción es que un infinito actual es un infinito que existe completo y entero a la vez. Mientras tanto, un infinito potencial es la capacidad de incrementar de forma indefinida y sin límite, siempre manteniéndose finita, pero pudiendo proseguir creciendo o decreciendo de forma ilimitada. Eh, Hay ilustraciones que podrían servir para esto. Por ejemplo, un infinito actual sería una línea infinitamente larga, una línea que mida una cantidad infinita de centímetros, eh, por poner una medida. Esa sería una línea que ya esté completada y que su medida total sea infinitos centímetros. Mientras tanto, un infinito potencial sería una línea que puede crecer en su tamaño de forma indefinida, sin límite. Obviamente esta línea jamás realmente será infinita. Una línea potencialmente infinita sería una línea que siempre se mantendría finita, pero que sin embargo puede crecer sin restricción alguna para siempre. Esta sería la distinción de lo que es un infinito actual y lo que es un infinito potencial, en suma y en términos sencillos. Bien, habiendo hecho esa aclaración, la visión metafísica aristotélica sobre el infinito es, entonces, la postura que señala que no puede existir en la realidad un infinito actual, pero que pese a esto pueden existir cosas potencialmente infinitas. Por ejemplo, mientras que no podría existir un jarrón con infinitas canicas dentro de él, sí que podría existir un jarrón al que le vayamos agregando canicas de forma ilimitada y sin cesar jamás. El jarrón siempre tendría infinitas canicas, pero podríamos ir aumentándole cada vez más y más canicas, haciendo el número de canicas dentro del jarrón cada vez más y más y más grande. Pese a que esta visión es de origen aristotélico, Aristóteles no ha sido el único filósofo en la historia que ha suscrito esta perspectiva. Otros filósofos como John Locke, Hobbes o Tomás de Aquino también lo han hecho. Incluso matemáticos como Gauss también se han adherido a esto. Por lo que es una forma bastante popular durante la historia a la hora de abordar el tema del infinito. Bien, entendido esto, la cuestión central es, ¿pueden existir infinitos actuales o solamente pueden existir infinitos potenciales? Yo al menos me centraré solo en los argumentos de Aristóteles en esta ocasión. Básicamente Aristóteles concluye esto por principalmente dos consideraciones. Por el argumento de la indeterminación y por que esta distinción soluciona las paradojas de Zenón. Bien, empezando con el argumento de la indeterminación. Este argumento también se origina en la física, tal como también lo hace la distinción de infinito actual e infinito potencial. Lo que este argumento señala es que cada cosa, o al menos cada cosa en el espacio, está completamente determinada. Por ejemplo, si algo yace en el espacio, lo que se señala es que este objeto en el espacio debe estar en un espacio determinado, en una locación específica. Para ilustrar esto, piénsese en un átomo que yace en una caja, pero que no está ni en la mitad izquierda ni en la mitad derecha de la caja. Desde este argumento, este sería un caso de indeterminación. Si se está en una locación, se debe estar en una locación particular y bien definida. Y el caso de la caja sería una instancia donde el átomo estaría en el espacio, pero no estaría en un espacio determinado. Otro caso para ilustrar este argumento podría ser relativo a la masa de los objetos. Si un objeto particular tiene algún tipo de masa, este objeto debe poseer un valor determinado de masa. No puede ser que posea masa, pero que no posea una cantidad de masa determinada. Creo que todo esto ilustra bien a qué se refiere el argumento cuando se habla de determinación e indeterminación. Sin embargo, procede el argumento, si existiera algo en el espacio que fuera infinito,
con alguna propiedad infinita, pues no podría estar determinado perfectamente. Por ejemplo, un objeto con infinitas partes, si es infinito por definición, es ilimitado y no posee un determinado número de partes, como si lo tendría si fuera un objeto con un número finito de partes, digamos, con 13 partes. En cuyo caso, este sería un objeto con propiedades indeterminadas. Y como todo lo que existe, convenimos en que debe estar determinado, al menos en el espacio, el argumento procede que nada que esté en el espacio puede tener infinitas partes. El argumento iría de la siguiente forma, si se quiere verlo en un silogismo. Premisa 1. Cada cosa actual debe estar determinada. Premisa 2. Ser infinito es carecer de determinación. Conclusión. Nada puede ser infinito actualmente. ¿Qué se puede decir de este argumento? Bien, en defensa de la segunda premisa, algo que se puede reconocer es que es muy plausible decir que el infinito no es un número, de hecho. Es decir, desde ciertas visiones matemáticas como la ortodoxia kantoriana, pues el infinito sería un número cardinal de algunos conjuntos. Pero en todo caso creo que hay muy buenas razones para decir que el infinito no es un número. Por ejemplo, creo que es una cosa sumamente intuitiva el decir que un número es algo a lo que las operaciones matemáticas le aplican. Un número debería poder ser añadido a otro número, o podría ser multiplicado por algún otro número, o restarse por algún otro número. ¿Se entiende, verdad? Y si alguien considera tener un número determinado, pero al cual no se le puede sumar otro número o no se le puede multiplicar por otro número, en prima facie diría que es plausible decir que esa persona no está entendiendo qué es lo que es un número. Y el punto aquí es ese: al infinito no le aplica ningún tipo de operación, ninguno. Por ejemplo, si uno suma infinito más 1, el resultado tendría que ser infinito. Sería el caso de un número al que, sumando el otro número, no se ha incrementado en lo absoluto. Además, se pueden llegar a conclusiones absurdas. Por ejemplo, si infinito más 1 es infinito, y si infinito más 2 también es infinito, entonces tenemos el resultado absurdo de que, haciendo operaciones distintas, obtenemos el mismo resultado. En dicho caso, 1 sería igual a 2. Esta conclusión es obviamente absurda, y eso sucede con todas las operaciones: sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Realmente al infinito no le aplica ningún tipo de operación. Por supuesto, algo similar podría pasar con el 0. No se puede dividir entre 0, por ejemplo. Sin embargo, el 0 es bastante distinto al infinito, y esto debido a que al 0 sí le puedes aplicar otro tipo de operaciones. Solamente la división estaría proscrita. En cambio, al infinito no le puedes aplicar ni una sola operación. El infinito es radicalmente distinto al 0, pese a las pequeñas similitudes. Esto puede favorecer al punto de Aristóteles, porque si para poseer una cantidad determinada, alguien podría señalar, dicha cantidad debe ser expresada en un número, a saber 13, 150, 5 millones y así. Si ese es el caso, quizá tendremos un problema con un infinito actual de cosas, porque no podría expresarse en ningún número su cantidad, y esto lo haría indeterminado. Bien, en principio se puede estar de acuerdo con Aristóteles en cierta forma. Aún así, lo que yo diría es que, pese a que no se puede hablar de un número infinito, esto no hace que cuando nos refiramos a la infinidad de X o Y cosa, estemos hablando de algo indeterminado. De hecho, creo que es posible describir la infinidad de cosas que existen de manera totalmente determinada. Y aunque es verdad que cuando hablamos de una infinidad de cosas en el espacio, no estamos refiriendo a un número de cosas particular, aún así no creo que cuando hablamos de una infinidad de cosas estemos hablando de algo completamente desligado de los números. Por ejemplo, tomemos el caso de la urna con canicas. ¿Qué significaría decir que hay infinitas canicas en la urna? ¿Estamos hablando de un número infinito? No realmente, sería un sinsentido pedir un número infinito, dado que el infinito no es un número. Aún así, cuando alguien quiere señalar que una cantidad n es infinita, lo que pretende señalar es que para cada número natural en el que se quiere encasillar la cantidad n es mayor a dicho número. Volviendo a las canicas, cuando alguien refiere a una infinidad de canicas, lo que está diciendo es que para cada número determinado de canicas, hay más canicas que ese número. Por ejemplo, si tomamos 100 canicas en la urna, decir que hay infinitas canicas implicaría decir que hay más de 100 canicas, por ejemplo 101 canicas. Si tomamos 1000 canicas, decir que hay infinitas canicas implicaría decir que hay más de 1000 canicas, por ejemplo 1001 canicas. Si tomamos 1.000.000 de canicas, decir que hay infinitas canicas implicaría decir que hay más de 1.000.000 de canicas, por ejemplo 1.000.001 canicas, y esto aplicaría para cada número natural. Ahora, aquí se debe notar que no hay nada indeterminado. Aquí todas las cosas de las que estamos hablando están perfectamente determinadas.
decir que para cada número natural siempre hay más, no es algo determinado. Pensemos en dicha urna con infinitas canicas. ¿Qué de indeterminado puede haber en decir que para cada número de canicas en el que pensemos hay más canicas? Las canicas están ahí, en la urna. No hay nada similar a estar en la caja, pero no estar en el lado izquierdo o derecho de la misma, o a poseer una magnitud numérica de más específica, pero sin ningún tipo de especificación de cuál sería dicha magnitud numérica. Como señalé, sería ridículo pedir un número infinito para describir su infinidad. Sería como pedir una estrofa de agua o la masa de la novena sinfonía de Beethoven. Simplemente son cosas a las que no se le aplica dicha petición. Y si yo no puedo decirte cuál es la masa de la novena sinfonía de Beethoven, no por eso estoy cayendo en una indeterminación física. Y lo mismo ocurre con el infinito. No es un número al que podamos referirnos. Es simplemente una forma de referirnos a la idea de que para cada número en el que pensemos, siempre hay más. Como señalé, aunque no se esté asignando un número a las canicas, porque no tiene sentido pedir un número infinito, aún así no está totalmente desligado de los números, la infinidad de las canicas. Y más importante, no se está dejando nada sin una determinación específica. No hay nada de difuso o borroso en una infinidad de cosas. Es perfectamente claro el sentido en el que algo es infinito por lo que he dicho. Por supuesto, uno podría preguntarse por el conjunto total de las canicas de la urna. ¿No sería indeterminado de alguna forma el conjunto total de canicas? Aquí hay dos cosas que decir. La primera es que los conjuntos en todo caso serían objetos abstractos en el mejor escenario. Y estamos hablando de objetos espaciales, que son los que aparentan no poder ser indeterminados. Los conjuntos de cosas no son cosas que existan en el espacio y los veamos en alguna parte, por lo que incluso si el conjunto de canicas es indeterminado, ¿qué importaría en ese contexto? El punto es que las canicas que compondrían dicho conjunto no estarían indeterminadas. Su infinidad no sería expresable en números, pero por el mero hecho de que el infinito no es un número. En segundo lugar, ignorando todo esto, uno podría simplemente negar que existe un conjunto de canicas. Uno podría decir que todo lo que existe son los constitutivos particulares, las canicas localizadas en el espacio del tiempo. Estas existen y están bien definidas en un lugar, y su infinitud no está numéricamente indeterminada, al no ser un número. O incluso uno podría señalar que el número de conjunto de canicas no está indeterminado, porque simplemente no hay un número que aplique a dicho conjunto infinito. Uno podría decir que los números simplemente no aplican a los conjuntos infinitos. De la misma forma en la que pedir la masa de la novena sinfonía no es un caso de determinación física, simplemente porque la masa no es una medida a la que aplique la novena sinfonía, uno podría pensar lo mismo de los números y los conjuntos infinitos, simplemente unos aplican a los otros. Y por si fuera necesario, no, el criterio que he presentado sobre qué es el infinito tampoco es un infinito potencial, por si fuera necesario aclararlo. En lo que he dicho, nada de esto implica que hay una cantidad de canicas que puede empezar a existir, aunque no sea actual, o que hay una cantidad de canicas que sin parar y sin límite empiezan a existir en algún instante. Todo es compatible con que todas las canicas, de la infinidad de canicas a las que referimos aquí, existan aquí y ahora. No hay ningún tipo de determinación realmente, y si alguien cree que sí, es seguramente porque piensa que hay un número infinito, el cual es difuso, asumiendo que infinito es un número, por supuesto, lo cual digo yo que es un error. Bien, habiendo dicho eso, vayamos a la segunda consideración que usualmente se tiene para aceptar la perspectiva metafísica aristotélica de los infinitos actuales y los infinitos potenciales. Eso tiene que ver con la famosa paradoja de Zenón. Bueno, las paradojas de Zenón. Pero en este caso, por practicidad, me referiré solamente a una de estas, que creo que es la más representativa de todas. Aquiles quiere recorrer una distancia en línea recta, digamos de 1 metro. Zenón argumenta entonces que Aquiles jamás podrá terminar de recorrer dicha recta. Esto porque para hacerlo se deberá pasar por una cantidad infinita de instancias. Por ejemplo, deberá cruzar a la mitad, y antes de llegar al final deberá cruzar el cuarto de mitad, luego el octavo de mitad, y luego el 16avo de mitad, y así sucesivamente ad infinitum. La conclusión de Zenón es que el movimiento es imposible, y esto porque para cada movimiento siempre se tendrá que atravesar una cantidad infinita de pasos, y dado que no se puede completar una cantidad infinita de pasos, por lo tanto, no se puede completar dicho recorrido ni ningún otro. Bien, en su tiempo Aristóteles se enfrentó a dicho problema, y la solución propuesta fue básicamente recurrir a la distinción entre infinito potencial e infinito actual. La solución de Aristóteles fue señalar que las divisiones de 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo
y así sucesivamente, son un infinito potencial, que no están ahí, sino que son divisiones que pueden ser hechas dentro de la recta, pero que realmente no hay una cantidad infinita de instancias dentro de la recta a la cual recorrer, no hay un infinito actual que recorrer. Por ello, Aquiles puede recorrer la recta perfectamente, porque no estamos ante un caso donde tengamos que realmente recorrer o atravesar un infinito. Hay que notar que en primera instancia dicha idea suena rara, suena bastante rara de hecho. Es decir, pensemos en una bola de billar que recorre desde un punto A hacia un punto B. Lo que pareciera es que se está diciendo que las divisiones espaciales que recorre la bola de billar son una división que una persona con inteligencia propia tiene que hacer. Pero claro, esto no parece el caso. Lo que aparenta realmente es que la distancia que recorre la pelota es una característica objetiva del espacio que recorre. Lo que parece es que la pelota recorrería la mitad de distancia, incluso si no hubiese ningún humano ni ningún otro tipo de vida inteligente observando y haciendo las divisiones. Lo mismo para cada parte del recorrido. Lo que aparenta es que dichas medidas recorridas por la bola de billar son parte de las propiedades topológicas del espacio. Pero no nos apresuremos con dicha crítica, seguramente Aristóteles no quería decir algo como eso. Lo que realmente se quiere señalar es que para que el recorrido de dicha bola de billar consista en divisiones actualmente infinitas, se debe tener movimientos discontinuos dentro del recorrido. Por ejemplo, si el balón recorre 1 metro desde el punto A hacia un punto B, para que se diga que la bola recorrió un total de 2 divisiones, digamos, y incluyendo el medio metro, la bola debe parar en la mitad. Para decir que la bola recorrió un total de 3 divisiones, incluyendo el cuarto de metro, la bola debe parar en la mitad y también en el cuarto de metro. Y así sucesivamente con el octavo, el 16avo y infinitamente. De lo contrario, no se consideraría una cantidad infinita de acciones, dado que si ese es el caso, para recorrer toda la recta debería haber una cantidad infinita de pausas. Por lo tanto, la bola no podría completar su camino. Si no hubiese dicha cantidad infinita de pausas, las distancias recorridas dentro de la recta estarían superpuestos y no podrían contar como distintos movimientos. Bien, lo que tengo para decir es que no veo ninguna razón para aceptar la idea de que para que un movimiento ocurra y sea distinto de otro, tiene que haber un delay o que tiene que haber una pausa. Es decir, digamos que la bola de billar está avanzando progresivamente por la recta. Digamos que llega a la mitad de la recta en su travesía. Bien, para mí es completamente obvio que dicho evento ocurrió, que realmente llegó a la mitad de la recta. Llegó a la mitad de la recta y esta es una acción real independiente de lo que siga después o de lo que ocurra después, sea que si se queda estática la bola en medio del camino o si prosigue su camino. Si la bola llega a la mitad de la recta y prosigue su camino hasta llegar al final, diría que aquí hay al menos 2 acciones, la de llegar a la mitad y la de llegar al final. Incluso si no hay una pausa en el medio, creo que es la forma más obvia de ver la situación. En este caso sucedería algo similar a lo que decía yo con la anterior objeción. Parece que la acción de llegar a la mitad de la recta es un hecho objetivo que se da en la bola y en el espacio, independientemente de si después continúa o si por alguna razón se queda pausada en el medio. Lo mismo sucede cuando llega al cuarto de distancia, al octavo y así sucesivamente. Uno simplemente podría precisar y definir qué es una sucesión infinita de eventos en la serie de Zenón. Se podría decir que una serie infinita de eventos en esta recta consiste en que la bola de billar arribe al punto de la mitad de la recta, que es un evento que ocurre en un momento determinado y único en la recta, que la bola arribe al cuarto de la recta, que la bola arribe al octavo de la recta y así sucesivamente con cada punto de la recta. Lo que Zenón en el fondo está intentando decir con esta paradoja es que para recorrer un punto hacia otro se debe recorrer en el medio una cantidad infinita de puntos. ¿Por qué la cantidad de acciones o movimientos simplemente no pueden superponerse uno sobre otro? Porque no se puede decir que aquí hay infinitos movimientos por cada punto definido dentro de la recta al que se arriba. Lo que parece es que los puntos recorridos dentro de la recta son infinitos y las acciones de recorrer infinitos puntos arribando justo en ellos aparenta ser hechos objetivos que ocurren cuando alguien simplemente atraviesa dichos puntos de distancia dentro de la recta. No parece que lo que suceda depende de lo que sucederá después de cruzar dicho punto, si se detiene la bola o si prosigue. En conclusión, si bien creo que uno puede estar de acuerdo con Aristóteles y decir que estamos ante un solo movimiento
o que hemos realizado una única acción, creo que no es ni la única forma de describir el escenario, ni la mejor siquiera. Me parece mucho más intuitivo decir que en el caso de Zenón se ha dado una cantidad infinita de acciones o movimientos y ya está. Se podría querer aún así salvar la solución aristotélica, queriendo señalar que el problema aquí es que el espacio realmente no es infinitamente divisible, así que de cualquier forma no se atraviesa una cantidad infinita de puntos en la recta de Zenón. Bien, aquí hay dos cuestiones. Lo primero es que me resulta sumamente implausible la idea de que no se puede dividir infinitamente el espacio, es decir, siempre hay un número más pequeño al que podemos dividir algo. Digamos que alguien nos dice que lo más pequeño a lo que se puede dividir un objeto es 1 milímetro. Obviamente nadie piensa esto, pero digamos que alguien nos dijera eso. Para mí es muy obvio que pese a esto, uno podría siempre esperar poder dividir esa supuesta distancia mínima hacia un número más pequeño, digamos 0.5 milímetros. ¿Por qué en algún punto no podría dividir más un objeto en una región espacial? Obviamente, eso sería sumamente difícil, pero en principio no aparenta haber ningún problema metafísico, ni siquiera físico. Pero ignoremos eso. El problema real es que hay buenas razones además de las intuiciones para pensar que esa idea es simplemente falsa. Un axioma que cualquiera que esté de acuerdo con la teoría de la distancia mínima divisible podría ser el siguiente, llamémosle axioma M. Para cualquiera que fueran dos puntos del espacio, la distancia de esos dos puntos es igual a algún número entero múltiplo de la distancia mínima. Es decir, que la distancia entre dos puntos espaciales, si es verdad que hay una distancia mínima, debería ser la distancia mínima multiplicada por alguna cantidad determinada de veces. Ahora piénsese en el siguiente cuadrado, que la distancia de la longitud de los lados del cuadrado sea S, y la distancia de las diagonales que sea D. Digamos que M es la distancia mínima. Dado el axioma M, la distancia entre los lados S y la distancia entre las diagonales D debe ser un múltiplo entero de la distancia mínima. En este caso, N y K serían números enteros que representan cuántas veces la distancia mínima está contenida en las distancias S y D. Si analizamos la relación entre la diagonal y el lado del cuadrado, o sea, D entre S, podemos sustituir a D y a S por sus equivalentes K por M entre N por M. Aplicando la regla de la propiedad de la cancelación, se obtiene que el resultado de dicha operación debería ser un número entero, dado que K y N son números enteros, y todo número entero dividido por otro número entero resulta siempre en otro número entero. Y como todo número entero es racional, la relación entre D y S debería ser un número racional. Pero esto es falso. Por ejemplo, considérese el siguiente cuadrado, cuya base es la diagonal del cuadrado anterior. En este caso, el área del cuadrado pequeño sería S cuadrado, y la del cuadrado grande sería D cuadrado. De aquí se puede inferir que la relación entre D y S sería la raíz cuadrada de 2. Y obviamente, la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, contrario a la primera prueba. En dicho caso, a menos que estemos dispuestos a revisionar nuestra aritmética y geometría actuales, deberíamos admitir que entre dos puntos espaciales cualesquiera que fueran, no hay distancia mínima. Deberíamos rechazar el axioma M. Todo esto creo que muestra bien porque creo que no se debería aceptar la perspectiva aristotélica del infinito, lo cual señala que es imposible un infinito actual, pero que no lo es un infinito potencial. Pero creo que aún así hay otras cosas que también se pueden decir en contra de esta perspectiva y que las describiré de la forma más rápida que pueda. Además de la infinita divisibilidad del tiempo, el tiempo también parece tener otro tipo de infinidad, y es que el tiempo podría ser infinito. Pienso principalmente en que el tiempo podría ser infinito hacia el pasado. Hay muchas teorías cosmológicas actuales que señalan que esto podría ser así. Lo que esta visión concluiría, a consecuencia de la imposibilidad que hay en los infinitos actuales, es que todos estos modelos son simplemente falsos. Toda esta gran variedad de teorías que son tomadas en serio, científicamente hablando, serían simplemente falsas. Para mí esto es una buena razón ya para pensar que debemos sospechar de toda esta perspectiva aristotélica, y es que parece ser algo sumamente costoso de aceptar, porque tendríamos que aceptar la idea de que, de forma completamente a priorística, se deben descartar todos estos modelos. En principio yo creo que podrían quizás, siquiera, ser verdaderos, pero de esta visión tendríamos completa certeza de que no lo son, y eso me parece una idea sumamente costosa. Y sí, estoy enterado de que quizás para el aristotélico esto no tendría que ser necesariamente cierto. Uno podría negar que el pasado
el pasado infinito sea necesariamente un infinito actual, y esto debido a que los eventos pasados no existen todos a la vez. Y un infinito actual sería justamente un número infinito de cosas existiendo a la vez. Lo que yo digo es que quizás, pero de ser así para mí esto hace incluso más difícil de comprender su abordaje a la paradoja de Zenón. Recordemos que en la serie de Zenón, desde la perspectiva aristotélica, habría una cantidad infinita de movimientos si es que hubiera infinitas pausas por cada distancia recorrida en la recta. Ahora pregunto yo, ¿por qué sí sería esto un infinito actual si sin dichas pausas hay una separación temporal por cada movimiento, en donde es falso que todos existen a la vez? De hecho, justamente por algo las pausas los separa temporalmente a cada uno de los movimientos. De cualquier forma, creo que es discutible que un pasado infinito o un futuro infinito no puedan contar como infinitos actuales. Algo similar al tiempo ocurre con los objetos físicos. Por ejemplo, el universo visible, se calcula, podría contener un estimado de 10 a la 29 estrellas, lo cual es un número asquerosamente enorme, aunque no es infinito, desde luego. Aún así, podría haber otras galaxias con infinitas estrellas que no sean visibles para nosotros. No parece haber problema en esto. Quizás podrían haber otros universos paralelos u otros espaciotiempos además del nuestro. Quizás podría haber infinitos de ellos. Actualmente también hay teóricos sobre la teoría de cuerdas. Ellos señalan que nuestro espacio-tiempo es uno de muchos espaciotiempos de branas que existen en un espacio hiperdimensional y que quizás podría haber infinitas branas. Mi punto con esto es que todas estas ideas descritas podrían ser verdaderas. No digo que lo sean ni quiero comprometerme con la idea de que lo son. Sin embargo, resulta plausible decir que es posible que fueran verdaderas. Es al menos siquiera posible. Pero desde la visión aristotélica se tendría que rechazar la idea de que todo esto es siquiera posible. Y a mí me parece esto un cometido sumamente fuerte y totalmente desmesurado. Nadie piensa que podamos descartar todo esto a priori. Hay otro problema con la visión aristotélica, y es concerniente al espacio. ¿Qué sucede con el espacio? Pues que parece ser un claro caso de un infinito actual. El espacio aparenta ser infinito en todas las direcciones. Esto creo que es sumamente intuitivo, y creo que todos por defecto deberíamos pensar eso, a menos que hubieran buenas razones para descartar esa idea. ¿Por qué creo que es tan intuitivo? Simplemente porque creo que es evidente que siempre uno se puede preguntar qué hay más allá. Y luego de preguntarte qué hay más allá, uno puede preguntarse ¿y qué hay más allá de allá? Y así indefinidamente. Es decir, uno siempre puede hacer referencia a una parte del espacio más lejana. Si el espacio no fuera infinito, significa que habría un punto en donde por alguna razón ya no se podría hacer referencia a qué hay más allá. Creo que eso es simplemente inconcebible. ¿Cómo se supone que luciría dicho lugar? Quizás como una enorme pared que delimite los confines del espacio, ¿no? Bueno, para mí, incluso en una situación así de bizarra, aún podríamos preguntarnos ¿y qué hay más allá de esa enorme pared? Aristóteles estaba consciente de esto, y su forma de solucionarlo era decir que el cosmos era una esfera, con la Tierra en el centro del todo. Él decía que no había nada fuera de sus confines. Claramente esto parece simplemente absurdo, dado que incluso si uno no pudiese escapar de esa supuesta esfera gigante por alguna ley natural del universo, incluso en dicho contexto uno siempre podría referirse o preguntarse por lo que hay afuera de dicha esfera. Eso sería suficiente para concluir que hay espacio también afuera de la esfera. Contemporáneamente hay personas que han propuesto el espacio redondo para explicar cómo podría el espacio ser finito, pero ahorrándonos esta idea extraña de un confín del espacio que parece inconcebible para cualquiera. Se podría decir que uno podría viajar a una gran distancia en una dirección y en lugar de chocar con el confín del espacio abruptamente, uno simplemente podría volver a donde empezó. Usualmente se hace un paralelismo entre esto con el viajar a través del mundo, a través de la Tierra. Esa es la ilustración clásica. Por ejemplo, si uno intenta viajar por el planeta Tierra en línea recta, haciendo esto recorrería una distancia y jamás encontraría el confín de la Tierra. En su lugar, dicha persona volvería a donde empezó. De forma similar, uno podría decir que el espacio físico completo podría ser como la superficie de una esfera. Podría ser finita y aún así no tener confines. El problema de esta analogía es obvio y es totalmente evidente tan pronto uno se pone a reflexionar un poco sobre esto. Uno puede explicar por qué viajando a través de la Tierra
acabarías volviendo a donde empezaste. Y es simple, es porque haciendo esto has recorrido un círculo. Haciendo dicha figura por la superficie es evidente que uno volvería a donde empezó, si es que hace un círculo. Sin embargo, dicha explicación no está disponible para alguien que viaja en línea recta, porque uno viajando en línea recta tendría que volver a donde empezó. Esto no se puede demostrar simplemente señalando qué pasaría si uno viajara en círculos. La respuesta usual es decir que uno viajando por la Tierra, de hecho, viajó en línea recta en la superficie de la Tierra. Es decir, que entre ciertos patrones determinados en una superficie esférica, el patrón más corto que conecta dos puntos es un arco de un gran círculo. Y por lo tanto, en la superficie esférica, un gran círculo es de hecho una línea recta. Es decir, el que propone esta réplica lo que señala es que dentro de las posibles líneas curvas que conectan dos puntos espaciales, la más corta es una línea recta. Sin embargo, aún así es bastante poco convincente esta respuesta. Considérese las siguientes tres líneas que conectan A y B, las líneas L1, L2 y L3. Si nos fijamos, L2 es la más corta conectando A y B. Sin embargo, nadie pensaría que L2 es una línea recta. No es que L2 sea recta con respecto a las otras líneas, no es eso. Simplemente L2 no es recto en lo absoluto. Por lo que nada de lo dicho permite darnos un mínimo paralelismo entre viajar en círculos en la Tierra y en viajar en línea recta por el universo. Sin embargo, incluso si fuera físicamente imposible viajar en línea recta infinitamente, aún así sería erróneo señalar que no hay nada más allá del círculo en el que hemos viajado. Sería como alguien que dentro de un agujero negro infiera que no hay nada más allá del agujero negro, únicamente porque es físicamente imposible que dicha persona escape de ahí. Por último, uno quizás podría querer resistir a todo esto adoptando una teoría relacional del espacio. Es decir, intentar sugerir que el espacio es potencialmente infinito en lugar de infinito a secas. Grosso modo, lo que señala esta teoría es que el espacio no existe en sí mismo, sino que simplemente es la relación que hay entre objetos y que éste no puede existir en ausencia de materia. Cuando pensamos en un espacio infinitamente extendido, desde esta perspectiva lo que estamos queriendo decir es que hay una potencialidad en los objetos materiales de existir en infinitas posibles regiones. En dicho caso, el espacio sería un infinito potencial. Entonces, ¿qué puedo decir respecto al espacio relacional? Lo que diré es que Newton de hecho ya ha dado buenas razones para rechazar una visión como esta. El cubo de Newton es un clásico experimento que introdujo Isaac Newton en el Principia, en el cual describió un cubo con agua suspendido en el aire mediante una soga. La soga era rotada varias veces y luego era soltada. La consecuencia de esto es que el cubo empezaría a dar vueltas conforme la soga iba desenredándose. Lo que sucede es curioso. Primero, el cubo está suspendido en el aire cuando está siendo rotado, digamos en la fase 1. Eventualmente, la soga es soltada y se desenreda libremente en dirección horaria. Es entonces que el cubo empieza a rotar relativo al agua, y la superficie del agua se mantiene nivelada. Esta es la fase 2. No obstante, conforme sucede esto, el agua empieza a girar también, de modo que el cubo y el agua vuelven a estar en reposo. Pero ahora la superficie del agua se vuelve cóncava, y se aprecia como el agua intenta subir por los lados del cubo. Esta es la fase 3. Posteriormente a esto, el cubo nuevamente vuelve a girar en sentido antihorario ahora, en la dirección opuesta, de modo que ahora el cubo gira con respecto al agua y en la dirección opuesta a la dirección inicial, y todo esto mientras la superficie del agua se mantiene cóncava. Esta es la fase 4. Lo que Newton se pregunta es por una explicación sobre qué causó que la superficie del agua esté cóncava en las fases 3 y 4 y rectas en las fases 1 y 2. Los únicos objetos físicos capaces de verse envueltos en la explicación serían el cubo, el agua, la soga y quizás la tierra debajo de ellos. Lo que el experimento muestra entonces es que dicho fenómeno no pudo haber sido causado por la rotación del agua relativa al cubo. Esto debido a que tenemos dicha rotación relativa en la fase 2, mientras que el agua estaba recta, y también carecíamos de la relación rotativa en la fase 3, mientras que el agua estaba cóncava. La conclusión fue entonces que el fenómeno debería ser explicado en términos de la rotación absoluta del agua, cuya noción física
presupone la existencia del espacio como un objeto distinto de los objetos físicos nombrados como posibles explicaciones. En las fases 1 y 3, el agua está en la misma relación espacial con el cubo. En ambos casos, de hecho, las dos están bajo reposo rotacional, uno respecto al otro. Lo que es diferente es la relación del espacio mismo. Esa es la explicación. En la fase 1, el agua está bajo reposo rotacional en el espacio absoluto. En la fase 3, el agua está rotando en absoluto espacio. Esta sería la razón por la que hay fuerza centrifugal en la fase 3, pero no en la 1. Lo mismo para la fase 2 y la fase 4. De esta forma se podrá concluir que el espacio de hecho tiene una existencia, es un objeto independiente de los demás, de lo contrario el fenómeno sería inexplicable. A veces se dice que la teoría de la relatividad ha refutado la noción del espacio absoluto. Sin embargo, el filósofo Michael Huemer señala que, de hecho, la teoría de la relatividad solamente señala que no hay una distinción objetiva entre reposo y movimiento uniforme, pero que sí lo hay entre movimiento uniforme y acelerado, y que la aceleración absoluta es todo lo que se necesita para rechazar la teoría relacional del espacio. Todo esto me parece que provee de un caso muy interesante y empíricamente corroborable en contra de las teorías relacionales del espacio, por lo que ni siquiera así se puede escapar del contraejemplo del espacio infinito a la visión aristotélica del infinito. Anteriormente dije que Aristóteles sugirió a los matemáticos de su época el adoptar su visión metafísica sobre el infinito potencial y actual. Por lo visto, para él sería problemático el aceptar que hay infinitos números. En su lugar, lo que él señalaba es que hay solo una cantidad potencialmente infinita de números. Lo que Aristóteles señalaba es que la infinitud de los números consistía en que no hay un límite en qué tan grande puede ser un número que uno cuente. Es decir, que para cada número uno siempre puede contar uno más grande que ese. En principio, esto me parece sumamente implausible. Esta visión depende de que un número no existe a menos que alguien lo cuente. Por ejemplo, desde esta perspectiva, no existe un número entre el 4000 y el 3998 a menos que alguien lo cuente. Y eso parece ser obviamente falso. Y uno no puede decir que un número existe si uno acepta algún tipo de principio o proposición que implique su existencia. Por ejemplo, uno no puede decir que el número entre 4000 y 3998 existe porque se acepta un principio o un axioma tal como: para cada número existe el número que es la suma de dicho número más 1. Porque sí, ahí obviamente existiría el número entre el 3998 y el 4000, porque entonces si existe el 3998, existiría dicho número y su suma de otro número. Sí, tendríamos el 3999, pero también tendríamos a todos los números, porque dicha proposición implica que para cada número existe ese número y la suma de dicho número más 1. Tendríamos ya una infinita cantidad de números, porque a todo número a partir del 1 le podemos sumar siempre uno más. Ese ya sería un infinito actual. Por lo tanto, desde esta perspectiva, uno tiene necesariamente que decir que un número existe solamente cuando alguien lo ha contado. Y eso no parece ser verdad, eso parece ser obviamente falso. Y más aún, el principio de que para cada número existe la suma de dicho número más 1, parece ser sumamente plausible y parece ser aceptable fácilmente por cualquier persona. Y si uno no quiere aceptar algo tan evidente porque de alguna forma sería problemático para la visión aristotélica del infinito, entonces creo que esa es una razón para rechazar la visión aristotélica del infinito y no el principio más plausible, que parece ser fácilmente aceptable por cualquier persona razonable. Es decir, que la visión de Aristóteles sobre el infinito no solamente estaba errada en su aplicación a los objetos dentro del espacio, sino que también en los objetos matemáticos que Aristóteles se esmeró en negar como actualmente infinitos. La visión aristotélica de infinito actual y potencial es la visión que señala que un infinito actual es imposible, mientras que un infinito potencial es posible. A mí me resulta incluso algo oscura lo que dicha distinción se supone que es. Un infinito potencial es solo potencial en función a si una mente puede hacer las divisiones, y si no, y si es un hecho objetivo de la realidad, ¿por qué llamarlo potencial? Al final de cuentas, en la estructura de Zenón, no pareciera que la topología métrica de la recta que recorre Aquiles sea algo meramente potencial. ¿Por qué un infinito actual debe existir a la vez? Si en el caso de la paradoja de Zenón, los movimientos de Aquiles en una serie que supuestamente será un infinito actual, es decir,
en donde luego de arribar por cada punto se hace una pausa, pues no coexisten a la vez. Todas estas cuestiones me hacen dudar de siquiera la forma de caracterizar esta distinción. Pero incluso si se pudiera, mis problemas prosiguen y no son principalmente esos. Considero que es algo sumamente costoso el concluir que no puede existir una cantidad infinita actual de cosas, sobre todo tomando en cuenta que muchas veces las teorías científicas asumen que las hay, o dan como posible siquiera que las haya. Eh, Todo esto se hace incluso más costoso cuando las razones para hacerlo no parecen ser particularmente convincentes y cuando los costos parecen superar a los beneficios ampliamente. Y por todas estas razones creo que se puede señalar que Aristóteles está muy lejos de tener razón en su visión sobre el infinito y que por lo tanto creo que al menos es razonable para alguien el no aceptar la visión de Aristóteles sobre el infinito, a menos que llegaran nuevas consideraciones realmente muy buenas en su favor. Esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Creo que ha sido un video interesante y seguramente vaya a estar eh, continuando ese tema, pero eso se hará ya para otra ocasión.